Tenemos la oportunidad una vez más de estar aquí en lo profundo de Dios con este hermoso libro que cada día nos entrega secretos, perlas que abren nuestros ojos, que nos recuerda los principios diocéntricos, teocéntricos, cristocéntricos. ¿Qué tal si me acompaño hoy a la lectura, al libro de Hechos, capítulo 12? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 hombres cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Qué tremendo que la iglesia primitiva, la iglesia de Dios, ante la adversidad, ante la persecución, ante los momentos difíciles, ponían su confianza en Dios. Y lo único que podían hacer era orar, orar, orar y orar. Fue muy tremendo lo que Dios hizo, dice versículo 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera guardia y luego la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas. Y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, escucha bien, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Todavía estaban orando. No sabían lo que se estaba moviendo en el entorno. No se sabe cuánto tiempo pasó, pero estaban orando, 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 orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Atónitos, dice acá la escritura. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Este hermoso libro, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña muchos secretos hermosos de cómo obra Dios o de qué espera Dios. Nos ayuda a conocer el carácter de Dios, la majestuosidad de Dios, el poder de Dios. Es triste ver hoy algunos creyentes cristianos que hacen muchas cosas del Antiguo Testamento bajo su criterio, sus formas,
para ayudarle a Dios, pero descuidan lo esencial, que es la oración, la oración, la oración, interceder, interceder, interceder. En un momento de persecución, en un momento donde el gobierno perseguía a la iglesia, en un momento donde metían presos al pueblo de Dios, en un momento de dificultad y angustia, la iglesia solamente oraba. La iglesia no hacía campañas, la iglesia no hacía congresos, la iglesia no hacía actividades. ¡Suelten a Pedro! ¡Suelten a Pedro! No, oraba, oraba y oraba. Pero hoy día le queremos ayudar a Dios. El pueblo de Dios está tan engañado en su vanidad, en querer mostrarse, en que lo aplaudan, en mostrarse Mesías. Por eso dice la Biblia que en ese tiempo se levantarían muchos falsos Mesías, que aplican el Antiguo Testamento para hacer muchas cosas que le dan valor a sí mismo, descuidando la gracia y el favor de Dios. Pero descuidan el Nuevo Testamento en las cosas primordiales como la oración, la oración, la oración, la humildad. Bueno, yo no veo a un Pablo, a un Bernabé, haciendo un congreso profético, averiguándole el número de cédula a los hermanos, hablando de que viene tu nuevo tiempo de prosperidad y abundancia. No veo a los discípulos, a Pablo, a Pedro, a Jacobo, hablando de que la adversidad se cambiará y está siendo probado para ser catapultado a otro nivel de gloria. No. Cosa que se hace hoy día. Yo veo a un Elías, a un profeta, que ora por un hombre que no ve el mundo espiritual. Y sus ojos espirituales se abren. Y el profeta era un hombre de oración que sabía lo que se movía en su entorno, que movía el mundo espiritual. Que el profeta decía, llueve, y llovía. Y el profeta decía, no llueve, y no llovía. Un profeta que fue capaz de levantarse delante del gobernador o el principal, que era Acab, citar a sus reyes y literalmente matarlos. Literalmente hacer descender fuego del cielo. Todo basado en la comunión e intimidad con Dios. Y todo basado a buscar a Dios plenamente. En ninguna parte de la escritura veo que Jeremías, Daniel, Oseas, Amós, Ezequiel, Isaías hacían lo que la cantidad de gente hace hoy día. Los profetas. No, estamos lejos de la realidad bíblica. Aplicamos lo que nos conviene para mostrarnos, para que nos aplaudan. Aplicamos lo que nos conviene de la escritura. No para mostrar la gloria de Dios, no para dar a conocer a Dios. Jeremías, Daniel, Isaías, Ezequiel, etcétera, mostraban cómo el pueblo estaba alejado de Dios, cómo el pueblo vivía lejos de la verdad, de la palabra de Dios. Mostraban al pueblo su condición original. De hecho, iban donde el rey o donde el principal o el gobernador de ese tiempo y le hablaban en sus caras la verdad. El pueblo de Dios debe volver en sí. Debemos volver a la oración. Debemos de tratar de buscar aplausos para la iglesia, o tratar de buscar aplausos para la denominación, o tratar de buscar el reconocimiento de que el pueblo de Dios tiene poder y nadie se puede meter con el pueblo de Dios. No. Volvamos a la humildad, a la sencillez, que sea Dios quien se glorifique. Volvamos a las casas como hacía Jesús. Jesús volvió al fundamento que eran las casas y predicaba y enseñaba en las casas. Sentémonos en las casas a orar. Yo les propongo, hagamos un mes completo de no culto. Cerremos las iglesias por iniciativa propia. Quitemos ese ídolo del templo, pastores.
líderes de la iglesia. ¿Qué tal que salga un líder de la iglesia y diga, no, este mes no hagamos cultos, encerrémonos 30 días a ayunar y a orar y a adorar todos en las casas? A ver qué pasaría. El aplauso no sería para para tal nombre, para tal denominación, para tal logo, no. Queremos que nuestras instituciones sean las salvadoras de la nación. No, que salga el nombre de Cristo. Pero no es cierto. Yo digo, ¿dónde está el discernimiento de los hombres y mujeres de Dios? Todo es vanagloria, todo es altivez, todo es mostrarse. ¿Qué tal si en vez de gastarnos todo ese poco de plata en todas esas actividades que hacemos, más bien y hacemos sopas y nos vamos por la calle predicando? Vámonos por las calles en silencio, orando uno a uno, por el que necesita, por el que tiene hambre, porque está llevado de las drogas, por el que está llevado por la inmoralidad sexual. ¿Qué tal si nos vamos al gobierno, entre comillas, por el senador, el congresista, aquellos que dicen tener poder, y oramos con unción y con poder hasta que esa persona, ese gobernador, gobernante impío, muestre símbolos y señas de arrepentimiento y se quebrante y se doblegue ante Dios? La iglesia, dice aquí Hechos 12, oraba sin cesar. Hoy hacemos bulla, espectáculos. A mí me da dolor ajeno de cómo la iglesia del Señor está siendo expuesta. Me duele cómo se expone el pueblo del Señor. Los grandes exponen la iglesia del Señor. Y se nos olvida el fundamento, la misericordia, la piedad, la justicia. Dice la santidad. Debemos volver a la oración. Invito a los líderes, que se levante algún líder, o los que dicen ser líderes de la iglesia, y hagamos un mes de ayuno, todo el pueblo. Un mes de encerrarnos en nuestras casas a orar, con nuestra esposa, nuestros hijos. ¿Qué tal si cerramos las iglesias por voluntad propia? A buscar a Dios, a ver qué hace nuestro Padre eterno. Como en este caso, fue Dios el que envió ángeles, fue Dios el que abrió la cárcel, fue Dios el que le libertó, fue Dios el que soltó las cadenas, fue Dios el que cambió el ambiente, fue Dios el que le abrió los ojos a un profeta que estaba limitado. Fue Dios el que hizo un milagro sobrenatural de cuando el pueblo estaba atrapado, abrir el mar en dos y que el pueblo pasara. Fue el Dios el que envió alimento del cielo. Fue el Dios el que los libertó cuando estaban en opresión. Fue Dios el que se encargó de traer pan a un pueblo que seguía a Jesús y que estaba pasando necesidad. Fue Dios. Hoy día vemos una iglesia sin poder y sin autoridad, pero muy bullosa. Eso sí, tenemos la autoridad y somos el pueblo de Dios y nadie se puede meter con nosotros. ¿Dónde está la humildad, la sencillez, la mansedumbre? ¿Y dónde está el supuesto poder que tenemos? Volvamos a la oración, hasta que sea Dios quien manifieste su poder. A través de tal vez el más pequeño, a través de el más insignificante, a través del que menos se esperaba. ¿Qué tal si volvemos a este hermoso libro? Tantos hombres de Dios que desconocen las verdades de este libro, que manipulan la verdad, que tergiversan la verdad, que hacen actos proféticos, oraciones, proclamaciones, declaraciones, sin conocer realmente lo que están diciendo, porque no conocen el fundamento, el principio, la raíz que es Cristo, es Yeshua. Nos volvimos místicos. Te invito a que te metas con Dios. Metámonos con Dios. Oremos y que Dios mande a sus ángeles. Oremos y que Dios abra los cielos. Oremos y que Dios mande provisión. Oremos y que Dios traiga sanidad. Oremos para que en nosotros arda la llama, la pasión por ir y ganar al perdido. Oremos para que en las iglesias, las superiglesias, las mega iglesias, los mega hombres de Dios tengan en su corazón darle de comer al débil, al pequeño, al chiquito, al de allá, al que nadie quiere ver.
Oremos para que tengamos tal poder que nos vayamos al peor sitio de prostitución, al peor sitio de perdición, y ahí traigamos cambio y revelación. Pero los que se caen en los congresos son los mismos cristianos que en el congreso pasado se cayeron, y en el congreso pasado se cayeron, y en el congreso pasado se avivaron, y en el congreso pasado recibieron unción, y nunca hacen nada por el perdido, por el débil. Y nuestras naciones perdidas en el pecado. Volvamos a la esencia de la oración, para no ser nosotros, sino que sea Dios a través de nosotros, para que sea Dios el que se lleve la gloria. Ellos estaban en la casa orando y no se dieron cuenta que el Señor ya había soltado a Pedro. Ellos seguían orando y les estaban golpeando la puerta, y ellos estaban ocupados porque estaban orando. Y estaban pidiendo a Pedro y pensaban que era una visión. Y Pedro pensaba que era una visión. Pero hay hombre que vean, oración, 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 hasta que Dios desate su gloria. ¿Qué tal si nos ponemos a adorar para que Dios los confunda? Nos ponemos a adorar. Llenemos nuestra tierra, nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra casa. Llenémosla de adoración, porque es que el enemigo no soporta la adoración. El enemigo se confunde con la adoración a Dios, pero en los púlpitos no hay adoración, hay bulla, escándalo. Ni siquiera las letras, las canciones son para exaltar el nombre de Dios. Son canciones antropocéntricas que se centran en la gloria del hombre. Te hago esta invitación. No sé si lo tomes como un mensaje profético, no sé si lo tomes como un mensaje personal. Pero una verdad es cierta, que cuando el pueblo de Dios ora, es Dios el que obra. Y cuando el pueblo de Dios no ora, el pueblo de Dios obra. Y los resultados van a ser resultados de hombres y no resultados divinos. Ese es el consejo para el día de hoy. Su amigo aquí, desde lo profundo de Dios. Bendiciones.